Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a tercer día ya de esta actividad, de este seminario, con toda la actitud del mundo mundial, pues listas para recibir nuevo conocimiento, nuevas inquietudes, experiencias en esta dinámica, en ese seminario que estamos realizando. Y pues hoy tengo el honor de presentar nada más y nada menos que a la doctora Delia Soto Castro. Ella es catedrática del CONACYT, adscrita al Instituto Politécnico Nacional del CIDIR Oaxaca, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. La doctora ha realizado estudios de maestría y doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales en la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Química del CINVESTAB en Zacatenco y se integró al CIDIR Oaxaca desde el 2014. En el CIDIR pertenece al núcleo básico de doctorado y maestría en el cuerpo académico de ingeniería y desarrolla las líneas de investigación de macromoléculas para encapsulamiento y acarreo de compuestos bioactivos, así como en el estudio de productos naturales con potencial anticancerígeno y o antiparasitario. En formación de recursos humanos ha dirigido 6 tesis de licenciatura, 4 de maestrías y 1 de doctorado. Actualmente dirige 2 de maestría, 2 de doctorado, cuenta con 18 publicaciones internacionales indexadas y ha participado en congresos nacionales e internacionales, ¿sí? Con este amplio currículum y una buena experiencia, les permito y les pido que recibamos con un caluroso aplauso a la doctora en este seminario que hoy estamos realizando. Gracias. Okay. Pues muchísimas gracias por la bienvenida. Antes de entrar de lleno en el asunto del desarrollo del pensamiento científico y creativo, quiero compartirles que nunca me había sentido más nerviosa. Recuerdo que la última vez que me sentí tan nerviosa de dar una charla fue cuando llegué al CINVESTAB y me pidieron que diera un seminario. Entonces, para mí había sido todo antes muy fácil, porque el tema que con el que había participado en los congresos, en los seminarios, pues era un tema que dominaba, que incluso me sabía prácticamente de memoria, que ya hasta podía adivinar cuáles eran las preguntas. Mi formación, como no tengo el gusto de conocer a mi presentador, pero yo me formé en la carrera de Ingeniería Química, hago una maestría, un doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, y todo era muy bonito. Pero cuando me integro al CINVESTAB, en el Departamento de Química, pues son pura gente formada en el área de química pura. A diferencia de mi formación, que yo llevé 2 cursos de química orgánica, ellos habían llevado 4, más aparte química heterocíclica, química organometálica y quién sabe cuántas químicas más. Entonces, a pesar de que yo dominaba mi tema, me sentía superada por el público, ¿no? En ese lugar los seminarios están llenísimos, el auditorio se llena, la gente se queda parada incluso, porque hay mucha participación. Y así como hay mucha participación, hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos, y yo esa vez no dormí del terror, porque es bien diferente dar una charla frente a colegas de la misma área que frente a colegas que los reconoces como mucho más doctos, con un conocimiento mucho más profundo del tema que tú desarrollas. Entonces, les juro que esa vez prácticamente no dormí, estaba nerviosísima, me tardé horrores en hacer la presentación, a todo le encontraba detalles, no sabía qué poner, y cuando me invitan a dar una conferencia en el marco del Seminario Nacional de Mujeres Indígenas Universitarias en Ciencias y Tecnología para el Desarrollo Sostenible, yo, encantada de la vida, dije, sí, claro, participo, porque yo pensé que iba a ser una charla de los temas que yo desarrollo en el CIDIR. Pan comido, ¿no? Es como si a ustedes les pidieran que hablaran de su vida. ¿Quién de ustedes tendría problema en contar una experiencia de su vida? ¿Alguien que levante la mano?
creo que nadie, ¿no? Es algo que dominamos, algo con el que trabajamos, bueno, con lo que vivimos todos los días. Y sería muy fácil, pero cuando me mandan el título de la charla, dije, desarrollo, pensamiento científico y creativo. Dije, ah, caray, eso creo que no es para mí. Sí, es cierto, terminé una carrera de ingeniería química, terminé una maestría y un doctorado en ciencia e ingeniería de materiales. Y entonces me puse a recapitular, incluso hasta me tuve que ir a ver cuál había sido mi currícula durante la carrera. ¿Todas ustedes son del área de ingeniería? ¿Licenciatura en? Gestión de desarrollo turístico, un poquito distante, pero levanten la mano, ¿quiénes son de ingeniería? ¿Y qué carreras recuerdan de su currícula? Álgebra, cálculo, flujo de fluidos, diseño de procesos, física, mecánica, electromagnetismo tal vez, etcétera, etcétera. Recorrí toda la currícula que llevé durante la ingeniería y en ningún lado me encontré nada que tuviera que ver con el desarrollo del pensamiento. Dije, bueno, es que en la maestría tuve que aprender, ¿no? O cómo es que soy científica, o al menos a eso me dedico. Llevo 6 años aquí en el CIDIR, Oaxaca, hice 2 años de estancia postdoctoral. Pues creo que tengo que saber algo de cómo se desarrolla el pensamiento. Dije, no, sí, seguro en la maestría, pero no me acuerdo. Reviso la maestría y el doctorado, físico-química, matemáticas avanzadas, estructura de la materia. Dije, ¿y dónde está el desarrollo del pensamiento científico? ¿En qué momento nos enseñan a ser científicos? ¿O en qué momento nos enseñan a desarrollar el pensamiento creativo? Por favor, levanten la mano quien considere que no es creativa de ustedes. ¿Que no son creativas? ¿Seguras? Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la educación, y creo que es a todos niveles y en casi todos los lugares, es que aprendemos memorizando. ¿Quién de ustedes no ha memorizado montones de veces para los exámenes? Repetíamos como periquitos, ¿no? Cuando aprendimos a resolver ecuaciones diferenciales o cálculo integral. Nos terminábamos aprendiendo las fórmulas porque en el examen las íbamos a necesitar de memoria. Y después, les digo, después de todo esto, es la presentación que más trabajo me ha costado hacer en la vida, porque me di cuenta que yo jamás he recibido un curso formal o seminarios de cómo desarrollar el pensamiento científico y creativo. De hecho, todavía ahorita que venía hacia acá, les pregunto, ¿cuántas de ustedes tienen más de un pensamiento? ¿Cómo los identifican? ¿O alguien me puede compartir qué tipos de pensamientos tienen? Si los pudieran clasificar. ¿No? Entonces no los clasifico como tal, así de que esto es educativo o esto es familiar, no, o sea, pienso todo en general. Funcionamos generalmente como un ente único. Yo les reitero, yo no era consciente de que existiera esta clasificación. Cuando tuve que empezar a leer artículos de formadores, de cómo formar científicos, artículos de cómo desarrollar el pensamiento científico, y dije, yo con la pena le voy a cancelar a Jacquelina, porque creo que esta plática la tiene que dar un filósofo, alguien, un pensador, un pedagogo, alguien que esté enfocado a las cuestiones psicológicas. ¿Por qué? Porque nosotros, les reitero, en nuestra formación como ingenieros, como maestros o doctores en ciencia e ingeniería de materiales o en ciencia e ingeniería de cualquier otra cosa, no tenemos una formación, cursos formales sobre cómo desarrollar el pensamiento creativo y científico. Incluso, en mi momento de estrés y 5 minutos de trauma, dije, a ver, les voy a preguntar a mis compañeros. Agarré mi teléfono, tengo un grupo de WhatsApp de casi 50 investigadores de cátedras CONACYT en el Politécnico, y les pregunté,
oigan, ¿ustedes han recibido cursos formales durante el desarrollo de su maestría o su doctorado? Nadie. Compañeros que se formaron en Canadá, en Australia, en Brasil, en España, en Estados Unidos. Y la respuesta de todos fue no. Entonces, ¿de quién aprendemos a hacer ciencia? ¿O de quién aprendemos a desarrollar ese pensamiento científico y creativo? ¿De quiénes han aprendido ustedes? Todo lo que saben, sus principios, los conocimientos científicos o de ingeniería, de los maestros. Los valores son de los papás, ¿no? De nuestros Por- papás, ajá. de la familia, de los amigos. Vamos aprendiendo cosas de las personas con las que nos rodeamos. Y cada uno vamos tomando decisiones de qué sí y qué no dejamos para nuestro ser. Con qué valores o con qué aprendizajes nos quedamos es una decisión personal, pero aprendemos mucho por imitación. Y les digo que curiosamente, los compañeros que me contestaron, casi 40, coincidieron en que nos formamos por imitación o por el aprendizaje directo de nuestro tutor. Y entonces les digo, si hay otro ponente, hay alguien más que pueda dar la charla sobre desarrollo del pensamiento científico y creativo, yo encantada me quedo a tomarla, les digo, porque en realidad no lo aprendemos como tal. Son habilidades que vamos desarrollando desde niños. ¿Quién de ustedes, levanten la mano, quién de ustedes no era curiosa cuando era niña? ¿A quién nada le importaba? ¿O todas eran curiosas? Creo que todos compartimos, cuando somos niños, compartimos esa curiosidad, el querer saber por qué son las cosas, cómo son las cosas, por qué funcionan. Yo lo veo ahorita con mi pequeño de 3 años, que siempre quiere ver, si me ve en la computadora, quiere ver qué estoy haciendo, si me ve en la cocina, quiere ver qué estoy haciendo. Somos muy curiosos, pero también lo veo con mi hija de 10 años, que conforme vamos creciendo, en la escuela nos van haciendo memorizar. Y entonces perdemos esa chispa, esa curiosidad. Ahorita con ella de 10, yo he ido muchas veces a su escuela a dar talleres, incluso si hoy hubiese sido el caso, seguramente me hubiera disfrazado de Catrina. Me encanta disfrazarme para los eventos con niños. Pero conforme los niños van creciendo, van perdiendo la motivación. Entonces, cuando doy talleres con los chiquitos de preescolar o primeros de primaria, súper participativos. ¿Quién de ustedes ha tenido esa experiencia de trabajar con niños? ¿Y cómo es? Y todo quieren tocar, ¿no? Todo quieren ver cómo se siente. Y si tú les dices, a ver, levante la mano, ¿quién quiere pasar a hacer el experimento? Y todas las manos arriba. Y entonces cuando vamos avanzando en nuestro crecimiento, yo ahorita, la última vez, el año pasado que fui con unos de secundaria, hicimos un experimento para una cristalización, que nada más con tocar una solución supersaturada, la tocabas y se cristalizaba. ¿Quién quiere pasar a hacer el experimento? Hasta se derriten en la banca, porque conforme van creciendo, les digo, van perdiendo, o vamos perdiendo tal vez, esa curiosidad. Y yo creo que es uno de los problemas que, gracias a que me invitaron, les digo, a dar esta conferencia, que me puse a ver montones de videos y leí varios artículos para poder pararme hoy aquí, me di cuenta que sí es cierto que vamos perdiendo esa capacidad de sentir curiosidad, que es lo primero que te motiva para poder desarrollar un pensamiento científico y creativo. Si tú no tienes curiosidad, no vas a poder ser un científico, porque un científico siempre está como buscando, ¿no? ¿Qué busca? Pues busca, teóricamente desde una definición así muy, no sé cómo llamarla, muy cuadrada tal vez, se dice que un científico busca la verdad, ¿no? Pero, ¿cuál es la verdad? ¿La verdad absoluta o la verdad relativa? Entonces, generalmente nos vamos planteando pequeñas preguntas, inquietudes, obviamente con base en el método científico. Pero cuando perdemos esa capacidad de asombro o esa capacidad de curiosidad, creo que nosotros solitos, o nosotras en este caso, estamos matando esa posibilidad de desarrollar nuestro pensamiento científico y creativo.
Entonces, no sé si alguien me pueda compartir, cuando leen el título, qué es lo que esperan. Cuando leen el título de la conferencia. Ya sobre cómo hacer, no sé, o sea, cómo plasmar tu trabajo, así, teóricamente. ¿Cómo desarrollar un proyecto o una propuesta de Ajá, proyecto? sí, sí. ¿Alguien más? ¿Técnicas de qué? Algo ya definido, cómo, o sea, cómo desarrollar nuestro pensamiento creativo, científico, eso, técnicas más que nada. Como una receta. Ajá. ¿Quién más? Por acá habían dicho. Pues basándose al tema, creía que era como algo concreto, algo plasmado ya, como bien dijeron mis compañeras, como una receta de pasos, cómo puedes aprender a ser científico, creativo y así. ¿Ven cómo se equivocaron de invitada? Yo también pensaba en buscar algo así. Yo también dije, no, pues esto no va a ser tan complicado, ¿no? Ya cuando me di cuenta que nunca nos forman, que nunca recibimos cursos formales de pensamiento científico y creativo, yo dije, bueno, pues voy a buscar, me voy a dar a la tarea de buscar, seguramente, algún autor, algún filósofo, algún científico ha escrito la receta secreta para ser creativos, pensar de manera científica y hacer ciencia. La realidad es, no existe, no la encontré. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son vivencias personales. Y dependiendo del área en la que se desarrollen, ustedes ahorita les voy a platicar un poquito, pero no hay una manera única de desarrollar ciencia, porque es diferente, por ejemplo, cuando la gente trabaja o los científicos trabajan con animales que cuando trabajamos en el laboratorio. Son metodologías diferentes. Entonces, es diferente los que realizan ciencia en el área de sociales que los que realizan ciencia en el área de ingenierías. Diferentes a los que realizan ciencia aplicada de los que realizan ciencia básica. Entonces, no podemos hablar de una receta única o una receta secreta. ¿Vieron la película de Kung Fu Panda? ¿Qué le dice el pato a su hijo panda? ¿Cuál es la receta de los fideos? ¿Cuál es el ingrediente secreto? El ingrediente secreto está en ti, ¿no? En el amor con el que haces las cosas, en la pasión, en el compromiso. ¿Perdón? Exacto. Entonces, les digo, desafortunadamente después de las 20 y tantas diapositivas que preparé, yo llegué a esa conclusión. No hay una receta secreta, depende de nosotros, depende de nuestros intereses, pero lo que sí necesitamos es una serie de habilidades y de conocimientos previos. Es muy criticado el hecho de que tendamos a memorizar. Incluso, pues obviamente se dice que desde el punto de vista del pensamiento es algo erróneo o es algo que nos va a limitar. Pero ¿alguien se imagina que puede resolver un problema matemático sin haber memorizado algunas ecuaciones? Bueno, yo estoy ahorita estudiando ingeniería civil, Ajá. con especialidad en estructuras. Y lo que he estado aprendiendo ahorita es que de nada sirvió haberte aprendido de memoria tantas ecuaciones. Por ejemplo, ahorita en la materia de sísmica, luego nos preguntaban, ¿no? ¿Cuál es la ecuación diferencial de una lineal homogénea, por ejemplo, ¿no? Y muchos estábamos tratando de recordar cómo era esa fórmula, y había unos 4 o 5 compañeros que ni siquiera habían tenido que aprenderse de memoria, pues, sino que lo relacionaron con lo que estábamos viendo ya, y dijeron, no, pues entonces si era una lineal homogénea, se daban la idea de cómo era más o menos la estructura, pero lo iban estructurando con los elementos que estamos necesitando ahorita para sísmica. Y pues ahí es donde yo me estoy dando cuenta que no es necesario tener que estarte aprendiendo de memoria unas fórmulas, porque con que aprendas las bases de lo que quieres resolver,
es cómo vas armando tú tu propia ecuación. Tenía una maestra de física en el segundo semestre de la carrera que nos decía, si ustedes se fijan, todas las ecuaciones son la misma gata pero vestida diferente, ¿no? Entonces, efectivamente, si uno tiene las bases, pero inclusive en las bases uno termina memorizando ciertos conceptos o ciertas ecuaciones o ciertos detalles. ¿Por qué sí necesitamos en el área de ingeniería? Yo creo que sí necesitamos un mucho de memoria, porque son un montón de conceptos los que tenemos que relacionar. Y entonces, obviamente, si uno se lo sabe de memoria, no es que no lo sepas explicar o que no los entiendas, sino que los memorizas y te es más fácil tenerlos a la mano para aplicarlos. Y en términos de, regresando a la cuestión del pensamiento científico, yo creo que a todas las que estudiamos una carrera de ingeniería nos dan las bases del método científico. Yo les reitero, durante mi formación no encontré como tal una materia donde lo tuviésemos que haber llevado, pero ¿quiénes de aquí tomaron clases de laboratorio, no sé, de orgánica, de analítica? ¿Cómo era la secuencia de las prácticas? Seguíamos el método científico. Todo el tiempo seguíamos el método científico. Entonces, de manera consciente o inconsciente, nosotros a lo mejor muchas veces ya teníamos el problema planteado, pero una vez que nosotros tenemos el problema planteado, pues obviamente el método científico se basa en tres grandes áreas, que es la lógica, la metodología y la epistemología. Y entonces, ¿qué decía la lógica? Pues que nosotros queríamos encontrar la verdad. Cuando hacemos una práctica, ¿qué queríamos encontrar? Teníamos un objetivo bien claro y queríamos muchas veces corroborar ese objetivo o plantear una hipótesis y corroborarla o rechazarla. Para ello siempre teníamos que recurrir a una metodología. Y esa metodología pues es la serie de pasos que vamos a seguir para tratar de demostrar o refutar nuestra hipótesis. Y finalmente, una vez que nosotros adquiríamos los resultados, teníamos que hacer un análisis o una reflexión para hacer una conclusión. Y si eso es hacer ciencia, suena súper fácil, ¿no? Es una línea recta desde el planteamiento del problema hasta las conclusiones. Y entonces, ¿por qué en Oaxaca tenemos tantos problemas? ¿Por qué seguimos teniendo tantos residuos? ¿Por qué tenemos problemas de contaminación? Si es bien fácil hacer ciencia. ¿Por qué no inventamos algo para disminuir los residuos? ¿Por qué no inventamos algo para aprovechar más los recursos? Si todo es así de directo. La realidad cuando uno investiga no es así de sencilla, no es tan directa como uno quisiera. Si ustedes ustedes vienen más del área de ingeniería mayoritariamente, y ustedes se van a dar cuenta que cuando les dejaban un proyecto, diseñar cualquier cosa que les dejaran diseñar, seguían, si bien no es el método científico, son los mismos pasos. Definían el problema, investigaban todos los antecedentes para poder plantear su hipótesis y poder plantear su metodología o poder hacer propuestas de solución a esa problemática y lo ponían en marcha. Construían sus prototipos o desarrollaban lo que tenían que desarrollar. Hacían las pruebas y concluían. ¿Por qué ahí era tan fácil y en la vida real no lo es? ¿Por qué cuando están en un laboratorio sí terminan su práctica desde la experimentación hasta las conclusiones en 3 o 4 horas? ¿Y por qué un científico está trabajando en un mismo tema 4 meses, 5 meses, 1 año, 2, 3? Yo creo que es más que nada porque cuando nosotros lo trabajamos en un laboratorio ya hay una referencia de quién guiarnos. Y los científicos que empiezan a realizar una nueva cosa, pues tienen que buscar la manera de encontrar una metodología para llegar al objetivo que desean encontrar. Bueno, yo al menos, en la universidad que estamos, nosotros realizamos nuestra carrera se divide en 2 fases. Cuando nosotros terminamos la primera fase, realizamos lo que es una memoria de estadías, donde vamos a realizar una práctica en 4 meses. Entonces, a mí me tocó estar con una chica que estaba haciendo un doctorado.
en donde ella pues no tenía en sí una estructura para generar una metodología y a través de las pruebas que hacía iba determinando cuál era la metodología correcta para al final realizar algo completo y poder ponerlo en práctica y que se replicara con otras cosas a través de eso. Bueno, yo creo que es esa parte, por eso es que no es tan fácil seguir una metodología. Sí. Pues igual como comenta mi compañera, realizamos proyectos y cosas así, y obviamente no todos los proyectos son iguales. Por ejemplo, vamos a hacer un producto, aunque sea el mismo producto, hay variables que cambian. Por ejemplo, una salsa, tal vez el chile pique más, tal vez húmedo o cosas así. Entonces, son variables que vamos a ir manejando, pero no vamos a seguir una metodología así tal cual porque no nos va a salir el mismo resultado porque son cosas completamente diferentes. O sea, todo lo que conlleva hacer, por ejemplo, un producto, pues, o sea, hay muchísimas variables y al final no podemos seguir una metodología, sino tenemos que hacer varias pruebas hasta definir qué es lo que sea adecuado, pero para un solo producto, no para varias cosas. Ok, ¿alguien más? Por acá. Agentes externos, o sea, nada más nos enfocamos como a cumplir ese objetivo y dejamos a un lado todos los demás agentes, ¿no? Entonces, cuando ya vamos a la realidad, bueno, nosotros en mi área en forestal, cuando nos piden un plan de manejo para el aprovechamiento de cierta especie, ¿no? O sea, las necesidades en la comunidad o la forma en la que aprovechan ese recurso es diferente y no contemplamos el laboratorio, nada más nos enfocamos a realizarlo, pero cuando llegamos a la comunidad pues ya nos topamos con varias vertientes, la parte social, la parte económica, la parte cultural, es por eso que pasan esas cuestiones, ¿no? Y que también justo como lo mencionaba la compañera, muchas veces nos piden que nuestro trabajo lo sustentemos a base de metodologías que ya existen, pero difícilmente se va a poder seguir una metodología, se tiene que adaptar y muchas veces por más que busques, no encuentras cómo adaptar metodologías ya existentes para poder como validar o presentar tu propuesta de tu nueva metodología. Entonces, bueno, díganme si están de acuerdo o no conmigo. La gran diferencia es que en las prácticas estamos repitiendo algo que ya alguien probó, que ya estandarizó perfectamente el contenido de humedad, la temperatura de trabajo, la presión, las relaciones molares o etc., etc. Ya optimizaron todas las variables y nosotros únicamente estamos repitiendo. Cuando hacemos ciencia, no. Cuando hacemos ciencia tenemos que estar en el contexto, como dice su compañera, de involucrar a todas las variables. Entonces, creo yo que el objetivo de la ciencia es estar siempre, mantenernos en el límite entre lo conocido y lo desconocido. Sí tenemos las metodologías de trabajo similares, pero no es el objetivo, jamás va a ser el objetivo replicar lo que alguien ya hizo. Porque entonces, ¿qué nuevo conocimiento generarían? Según yo, ninguno, ¿no? Ya alguien más lo hizo por ustedes y solamente repiten. Entonces, aquí, todas ustedes están aquí porque en algún momento les interesa hacer una maestría o hacer un doctorado. ¿Sí? Yo por ahí les voy a recomendar que, como les decía, tenemos la deficiencia, reconozco esa deficiencia en el CIDI, reconozco esa deficiencia en la UNAM, bueno, al menos en el Instituto de Materiales, y reconozco esa deficiencia de formación o de darles a los estudiantes las capacidades para desarrollar su pensamiento científico y crítico. Lo hacemos de mano de un asesor, aprendemos de manos de nuestro asesor y de nuestro comité tutorial. Cuando ustedes busquen un asesor, asegúrense de que con ese asesor van a tener una buena relación. No que vayan a terminar siendo amigos. Eventualmente terminamos siendo amigos de nuestros egresados y terminamos siendo amigos de nuestros tutores. Pero sí asegúrense de tener una buena comunicación. ¿Por qué? Si ustedes llegan y plantean una metodología, como por aquí lo dicen, y después no me sale, ¿qué va a pasar? Necesitan el apoyo de su asesor. Y si no hay la apertura de comunicación entre ustedes y su asesor, los 2 años de maestría se les van a pasar rapidísimo y lo único que van a terminar es en una tremenda frustración porque no les salieron las cosas. Entonces necesitan tener una buena comunicación con sus asesores.
yo les recomiendo que sí se den un tiempo para ver verdaderamente cuál va a ser el objetivo de su trabajo y que se sientan atraídas hacia ese tema que van a desarrollar. No que nada más digan, pues es que esta es mi mejor oferta, o yo ni conozco y me convenció, y después resulta que los asesores estamos súper sonrientes y súper agradables el día de la entrevista, y ya cuando ustedes entran a la maestría nos transformamos, ¿no? Y queremos que estén ahí de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, y somos intransigentes, y sacamos toda la serie de defectos. Entonces, yo por ahí también les voy a recomendar, siempre se los recomiendo a mis estudiantes, pregunten cómo son los asesores a los alumnos que tienen. No le van a preguntar a un investigador, oye, ¿y cómo eres como mentor? Pues todos somos geniales, ¿no? Hasta que no nos conocen. Entonces, sí averigüen, porque les digo, desafortunada o afortunadamente, por lo que yo he visto, nos formamos como científicos de mano de nuestro mentor. Entonces, asegúrense, uno, de que su mentor es abierto a la comunicación, de que ustedes van a tener esa apertura para mantener esa comunicación en todo sentido con su asesor, y que el tema que vayan a desarrollar en verdad les guste, sea algo que les apasione. Y también tomen en cuenta que a veces en 2 años, si en 4 meses que desarrollan una memoria, muchas veces no obtienen resultados positivos, puede suceder también en la maestría, pero ahí es donde va a entrar su capacidad de creatividad. Solo que, bueno, quiero agradecer a la Jacquelina que me invitaron a dar esta plática, porque yo en el CIDIR Oaxaca especialmente sí identifiqué esa necesidad. La vamos a plantear en la siguiente reunión. Sí creo que es una necesidad. Yo les preguntaba a los alumnos que tuve a la mano para preguntarles, a los estudiantes de doctorado y de maestría, si habían recibido estos cursos durante su formación. Revisé la currícula de los estudiantes de doctorado y de maestría, y la respuesta es no. No nos enseñan cómo pensar de manera creativa, no nos enseñan a pensar de manera científica. Entonces, creo que sí va a ser bueno empezar a implementar estos, una especie de cursos extracurriculares de cómo ir guiando el pensamiento. Me decía una de las chicas, dice, es que alguien me hubiera dicho qué hacer. Mi experimento no funcionó, lo repetí, no funcionó. Cambié esto y no funcionó, y estoy en 7º semestre del doctorado. ¿Qué hago? ¿Me doy de baja? Entonces, a veces uno, cuando tiene fallas en sus experimentos o en el desarrollo de su proyecto, ¿qué les pasa cuando fallan y fallan y fallan? Se frustra uno. Por ejemplo, yo en el periodo de estadía, pues como nos modificaron todo por la pandemia, yo llegué a jugar y pues me vino que iba yo a trabajar con un chico y terminé trabajando con otro. Pero pues no, o sea, no sabía muchas cosas, los factores que habían. Entonces, pues yo esperaba resultados, ¿no? Yo esperaba la cosecha de un cultivo y resulta que fue un caos porque no llegué ni a la cosecha, mis plantas apenas si crecieron, tuve presencia de muchas enfermedades, de plagas, y si no, te sientes frustrada, tú así con ganas de, ay, hubiera hecho otra cosa, hubiera pensado en hacer, no sé, diferentes cosas, ¿no? Y por ejemplo, mi asesor no tenía mucho conocimiento del tema y fue otro punto estresante porque ¿a quién le pido la ayuda, no? Y ya cuando estaba exponiendo pues parte del proyecto, pues mi asesor me decía, no, que está bien tu proyecto, ¿no? Y yo así como, pero como tal, no me sentía tan bien con ese proyecto. Entonces creo que también es importante que el trabajo que estés haciendo te esté gustando, porque si no, sí te sientes muy, muy mal. Generalmente uno se siente frustrado. Y les comento, uno de los comentarios que me hacía una chica de doctorado de 7º semestre que dice, no tengo resultados. Ustedes no sé si sepan, pero cuando uno estudia un doctorado, uno de sus objetivos, o el objetivo principal, es obtener información nueva, relevante, para poder publicar en una revista internacional que va a ser revisada por pares, que tiene un índice de calidad
acorde a los reglamentos de cada institución. Y si tú en séptimo semestre de tu doctorado no tienes resultados, ¿qué vas a publicar? Entonces, imagínense cómo se siente esta persona. Y ella me dice, es que nunca nadie nos dice qué hacer. Y también otra de las cosas que yo he identificado es, no estamos acostumbrados a hablar de nuestros fracasos. Generalmente, siempre presumimos lo positivo, ¿no? Yo desarrollamos en el CIDIR Oaxaca una metodología verde para obtener colorantes a partir de las cáscaras y de la baba de nopal. Yo obtuve un extracto de hoja de agave Potatorium sub, capaz de acelerar el crecimiento de hongos comestibles como Pleurotus. Pero no vengo y les cuento que antes de eso estuvimos trabajando 2 años y que nos fallaba el experimento y nos fallaba y no encontrábamos los resultados y no encontrábamos la variable que nos estaba fallando. Y entonces a lo que iba con esta pregunta es, cuando uno falla y falla y falla, necesita el respaldo de su mentor. Necesitas tener comunicación con tu mentor. Necesitas que te apoyen y que te ayuden a ver que ese círculo vicioso de fallos y fallos tiene una salida o puede tener una luz. Incluso a lo mejor no vas a encontrar lo que tú querías encontrar, vas a encontrar cosas muchísimo más interesantes. ¿Por qué? Porque estás batallando en el límite entre lo conocido y lo desconocido. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener bien claras es, la frustración nos hace cero creativos. Estamos más enfocados en querer que nos salga el experimento como lo habíamos planteado, que en encontrar alternativas de solución. Les reitero a los organizadores, muchas gracias. En verdad, le invertí muchas horas, pero yo no sé si les vaya a dejar algo importante en sus vidas, pero, híjole, voy a escucharme bien egoísta. Yo sí me quedo con esta identificación de necesidades y lo voy a empezar a aplicar con mis estudiantes. Yo tengo una comunicación muy cercana con mis estudiantes, pero generalmente no les pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Por qué? Porque uno va al trabajo, no es que uno quiera meterse en sus vidas, en la vida personal de cada estudiante. Pero creo que de vez en cuando sí es necesario preguntar, ¿cómo te sientes? Al menos en cuanto al desarrollo de tu proyecto. Porque si el estudiante se empieza a sentir frustrado, les digo, la creatividad se nos va a ir hacia abajo. Y entonces este estudiante se puede dar de baja, a lo mejor se estresa, se deprime, toma decisiones que no son las correctas y a lo mejor tiene resultados muy positivos que simplemente no los está viendo, no porque no los tenga, sino porque está bloqueado por este sentimiento de frustración. Y bueno, incluso bajé algunas definiciones de la Real Academia de qué es pensar o qué es pensamiento, pero yo sinceramente me declaro incompetente para hablar de eso, ¿no? Creo que definitivamente ese es un tema de filósofos, de pensadores, incluso de pedagogos, pero desafortunadamente los que hacemos ciencia muchas veces no tenemos las bases para ponernos a discutir qué es el pensamiento científico. A manera de memorización, les puedo decir que el pensamiento científico se desarrolla después del Renacimiento, pero creo que es un proceso muy complejo como para dejarlo en un término de definiciones. Lo único que sí quiero recalcar es, ahorita estábamos hablando de sentimientos, de frustración, e incluso a veces pudiéramos llegar, les decía, a tener depresión o algún otro sentimiento. Pero lo que tenemos que evitar en la ciencia, y eso sí es, creo yo, imposible de dejar a un lado, es la objetividad. Nuestros resultados, si nos da un resultado cualquiera que sea, debe estar libre de sesgos por nuestro estado de ánimo. Entonces, en el conocimiento científico, esa sí es una de las características, o el pensamiento científico. El pensamiento científico y los saberes científicos, el conocimiento científico tiene que estar completamente desvinculado de lo que yo creo o de lo que yo siento. Entonces, ahí sí les digo, tenemos que tener cuidado de decir, híjole, es que yo siento que mi curva me debería de dar aquí, debería de inclinarse y tomar una pendiente asintótica, justo en este punto. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A manipular los datos? Porque yo sentía que. O mejor, interpreto mis datos y doy el análisis correspondiente, pero completamente objetivo.
Otra de las características que sí debe tener el pensamiento científico es que todo el conocimiento desarrollado a través del pensamiento científico debe ser demostrable. ¿Por qué publicamos? ¿O por qué siempre vamos a las publicaciones, a los libros, a los artículos que ya otros publicaron? Porque creemos que lo que publicaron es lo correcto. Ellos hicieron una metodología bien establecida, hicieron una secuencia de pasos perfectamente definida y me pueden dar el inicio de lo que yo voy a desarrollar. Les reitero, no solemos ir a un artículo y vamos a copiar su metodología. A lo mejor copiamos un pedacito o reproducimos un pedacito de una parte, de un todo. Y esas metodologías que nosotros plasmamos deben ser completamente verificables. Si yo les digo, ahorita les repito, desarrollamos una tecnología verde para obtener colorantes. Y yo les digo cuáles son las proporciones, cuáles son las condiciones, y cualquiera de ustedes la quiere hacer. Les tendría que salir igual. Probablemente tengan variaciones por la fecha de corte del nopal, por la cantidad de colorantes de la tuna, pero en esencia los resultados sí tienen que poder ser reproducibles por cualquiera que ponga en marcha esa metodología. Por eso es que aquí también a lo que tienen que aprender es a ser muy sistemáticos, muy observadores. Y aunque se lleven 2 bitácoras o 3, anoten todo, porque hay pequeños detalles que van a hacer la diferencia entre la reproducibilidad de sus experimentos. Y obviamente, pues al final, cuando uno desarrolla cualquier experimento, siempre tiene que tener la capacidad de presentarlo en un congreso, en un artículo, en un libro, y tenemos que aprender a ser precisos. No solemos, aunque a algunos nos guste mucho la ciencia ficción, pues cuando escribimos los artículos no escribimos historias, ¿no? Escribimos hechos y tiene que ser lo más concreto posible. Y luego, bueno, pues por ahí, de algunas fuentes de datos, dicen que el pensamiento creativo se caracteriza por basarse en la razón, porque no acepta democracias, y eso sí es cierto, ¿no? ¿Cuántos pensadores habían plasmado una idea que en su momento fue totalmente refutada y hoy se acepta como verdadera o se demostró que fue verdadera? ¿Alguien ha leído los trabajos del hoy fallecido Molina? El Premio Nobel Mexicano de Química, ¿no? Alguien por ahí cuando inició la pandemia, no sé si llegaron a escuchar una noticia donde Mario Molina decía que los aerosoles podían ser una fuente de contagio. Y en su momento aquí todos los periodistas, ya saben, los periodistas siempre están muy bien instruidos, leen mucho y demás, y se le fueron encima, ¿no? Diciendo que cómo podía ser eso posible. Y hoy hay incluso modelos matemáticos desarrollándose en Estados Unidos donde demuestran que si yo estuviera contagiada de COVID, a pesar de tener el cubrebocas, y todos ustedes tienen puesto el cubrebocas, podrían haber contagios por COVID. Entonces, les digo, generalmente, por eso es que se dice, el pensamiento crítico, creativo o científico no acepta democracias, porque aunque ustedes todos me digan, no es cierto, los aerosoles, por un aerosol no me voy a contagiar de COVID, va a llegar el momento en que si a alguien le sigue interesando, se va a demostrar que sí, y es lo que están haciendo ahora. No sé si sepan que, por ejemplo, recomiendan que en las áreas cerradas se ventile cada X tiempo. ¿Por qué? Porque hablamos y estamos, no nada más las gotículas de las que se hablaba al principio, sino que estamos todo el tiempo lanzando aerosoles. Y eso va a ser más difícil que terminen sedimentándose. Entonces, de ahí les digo un ejemplo de que no se aceptan democracias. El pensamiento científico tiene que ser comprobable, verificable. Y lo que hoy parece una realidad, el día de mañana se puede venir abajo. No tenemos por qué dejarnos convencer de la opinión ajena. A veces, aunque ustedes fueron a hacer una residencia de 4 meses, y a lo mejor alguien les dice, tu trabajo ni vale la pena, pues mejor corrobórenlo por ustedes mismos, ¿no? No nos dejemos convencer por comentarios ajenos, porque muchas veces ni siquiera conocen del tema. Y la otra,
que a veces nos falla y nos falla mucho es la apertura a la crítica. ¿A quién le gusta que lo critiquen? ¿Cómo toman las críticas? Depende de qué tipo de crítica sea, porque hay unas personas que te dicen las cosas y eso te ayuda a mejorar como persona, pero hay otras personas que te dicen las cosas como para afectarte, entonces depende de qué tipo de, o sea, del tipo de persona que te lo diga y de cómo sea pues lo que te está diciendo. ¿Quién, levante la mano, quién opina que el mexicano es sarcástico por naturaleza? Solemos ser bien sarcásticos, ¿no? Irónicos o irónicas, muchas veces también. Y yo también reconozco ese defecto en mi persona. Soy una persona mucho irónica, pero también soy una persona muy criticona, les digo. A veces soy criticona, como lo quieran ver. Pero yo siempre les digo que las críticas, independientemente del tono que les pongan, ustedes quítenle el tono a las críticas que les hagan y analicen esa crítica. Porque si nosotros estamos abiertos a la crítica, podemos encontrar o reconocer defectos o perfeccionar nuestros trabajos. Pero si nosotros nos cerramos a la crítica, estamos condenados a mantenernos en nuestro círculo vicioso de solo mi opinión es válida. Entonces, yo también aquí les quiero recomendar que sean muy abiertos a la crítica, bueno, muy abiertas, perdón. Les digo, la crítica, independientemente de quien venga, quítenle el rostro a la persona que los está criticando y quítenle el tono. Y analicen cuál es la crítica que les están haciendo. Y enfóquenla a mejorar siempre su trabajo. Hay muchas veces que criticamos. ¿Yo cómo voy a criticar un trabajo del área de administración? Si yo me formé en el área de ingeniería química. Pues ni al caso, ¿no? Pero también hay que aprender, les digo, a tomar otros puntos de vista. Hoy por hoy una de las tendencias o una de las cosas que nosotros quisiéramos hacer es que la ciencia fuese multidisciplinaria, porque no somos todólogos. Entonces, lo ideal, sobre todo en estados como Oaxaca, creo que es empezar a desarrollar ciencia en términos multidisciplinarios. ¿Ya se aburrieron? ¿Ya se están durmiendo? ¿No? Entonces seguimos. ¿Alguien ha visto esta página de TEDx? Sí. Sí, yo he visto sus videos también. Aunque son cortos, yo me quedo así con ganas de más. ¿Quién más los ha visto? 2, 3. Como dice su compañera, son videos cortitos, a veces de 5 minutos, de 10, de 15 minutos, pero son buenísimos. Te dejan mucho para pensar, mucho para reflexionar. Por ahí búsquenlos. Y como dice su lema, ideas que vale la pena difundir. En verdad se los recomiendo, hay muchos muy buenos. A mí me encanta mucho el de Uri Alon, que habla de cómo él, junto con sus alumnos, se enfrascan. A veces se enfrascan en los resultados y no logran avanzar. Entran en una zona como de pantano y él utiliza una estrategia que dice que aplica el ¿y si? ¿Y si? O sea, ya no te salió. ¿Y si cambias? ¿Y si haces? Y entonces muchas veces dice que sus grupos se vuelven más creativos. Pero les digo, a mí ese me encanta. Busquen por ahí de los videos. Hay de todos los temas. En verdad están bastante entretenidos. Y bueno, otra de las cosas que les digo, que coincido con muchos estudiosos en este tema, es que desde chiquitos empezamos, el tipo de educación que recibimos nos hace perder esa curiosidad, porque nos hace memorizar. Y entonces hay un montón de iniciativas para empezar a desarrollar o para desarrollar el pensamiento científico desde de los niños. ¿Quién ha escuchado de Pauta? Parezco generadora de comerciales. ¿Quién ha escuchado de Pauta? La Feria Nacional de Ciencias. ¿Quiénes de ustedes han participado en el Innovagave? ¿Esta vez lo sí se va a realizar? Sí, ¿no? ¿Quién ha participado en Innovagave o quién lo ha no, bueno, pero sí lo han escuchado? ¿Cuál es el objetivo de todas estas organizaciones? Creo yo que el objetivo principal no es que en Innovagave va a salir un producto súper innovador que va a ser rico a todo México.
los objetivos, creo yo, es el incentivar el pensamiento científico y creativo a todos los niveles. Entonces, en Pauta, por ejemplo, trabajan con niños desde preescolar. Y obviamente los consejos que todos terminan dando es, aumenta su curiosidad. Si no le sale como que la curiosidad por sí mismo, pues aliéntalo con preguntas. Pregúntale, ¿y qué crees que pasaría? ¿Y qué pasa si? O ponle experimentos que activen su curiosidad, su entusiasmo, deja que lo intenten aunque fracasen, que eso es algo muy bueno también en el desarrollo de la ciencia. Obviamente en la cuestión lúdica, ¿no? Muchas veces aprendemos más jugando que escuchando. Entonces a lo mejor tenía que ser una sesión más lúdica, pero les digo que creo que invitaron a la persona incorrecta. Y bueno, también en internet hay libros, hay un artículo que se llama El arte de formar científicos. Entonces, sí hay literatura de lo que alguien cree que debería hacerse, pero reitero, creo que es una experiencia personal y va a depender mucho del contexto en el que ustedes se desarrollen. ¿Quién ha tomado té verde con jugo de limón? 3. ¿Por qué le ponen jugo de limón? Ah, sí. Gracias. No, te relaja mucho y bueno, también que la mezcla de esas dos es como sabe más rico y bueno, tengo entendido que el té verde te reactiva y te desintoxica. Te desintoxica. Por ahí atrás, ¿por qué le ponen limón a su té verde? Las dos chicas de hasta atrás. Pues sí, porque el sabor es diferente y como que tiene otra... Pues sí, ya en conjunto es como una mezcla que te da como otra sensación. Entonces, por la sensación de bienestar o la sensación diferente de tomarlo. ¿Y tu compañera de al lado? Pues me gusta el sabor y me siento como más activa, como con energía. Les da más energía. ¿Y ustedes creen que hay algo de ciencia detrás de una taza de té verde con jugo de limón? ¿Ustedes creen que podríamos aplicar el método científico ya conocido por todas ustedes para estudiar el efecto o algo, a plantearnos un problema sobre el té verde o una pregunta de investigación sobre el té verde con jugo de limón? O mejor nada más lo seguimos tomando. A lo mejor estaría muy entretenido para algo lúdico, pero pudiera llegar a tener incluso implicaciones médicas o de salud. Resulta que el té verde tiene unos componentes que se llaman catequinas y el jugo de limón tiene un componente mayoritario que es el ácido cítrico. Y entonces, si nosotros fuésemos a hacer una investigación bibliográfica de antecedentes de qué es el té verde, cuáles son sus componentes, qué es el limón, cuáles son sus componentes, veríamos que ambos son antioxidantes y podríamos llevarlo un poco más allá y ver que los antioxidantes tienen un efecto positivo en la salud de todas las personas que los consumen. No nada más a nivel celular, sino a otro nivel. Y entonces lo que nosotros diríamos es, ¿pero por qué le ponen ácido o limón al té verde? Entonces ya cuando te encuentras con alguien que medio sabe de química te va a decir, ah, mira, resulta que la catequina, ese oxígeno que está en este ciclo, se puede protonar y si se protona se forma una sal y las sales son solubles en agua. Entonces, ¿para qué le ponemos limón al té verde? Para incrementar la concentración de catequinas en el té que nosotros ingerimos. Entonces, estamos tomando más antioxidantes. Y eso, pues, depende de cada persona, le va a generar algunas reacciones más benéficas, más placenteras, de mayor energía, y sobre todo, en cuestiones de oxidación, pues va a reducir los niveles de oxidación de sus células. Entonces, sí podría tener algo de ciencia, ¿no?
¿De qué depende? Del enfoque que le demos. ¿Sí? Entonces, pues yo de entrada veo una taza de té verde con limón y pensaría que no tiene ciencia, pero pudiera haber mucha ciencia detrás. Y si quisiéramos aprender o usar el método científico, aquí, ¿cuál sería nuestro problema o nuestra pregunta de investigación? ¿Cuál es el efecto del jugo de limón en el té verde? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Les digo, pues hacer una búsqueda de bibliografía, plantear la hipótesis de que si yo le pongo ácido cítrico al té, voy a obtener una mayor concentración de catequinas, y entonces después lo que tendría que hacer es un experimento donde pusiera mi té verde solito, mi té verde con X gotas de limón, con más gotas de limón, con más gotas de limón y con más gotas de limón. Después tendría que dejarlo todos macerando X tiempo y medir cuánta catequina tengo en mi té verde con o sin jugo de limón. Tendría que hacer una construcción, un análisis de mis datos, y yo esperaría ver que a mayor concentración de limón, mayor concentración de catequinas. Y de esa manera podría concluir, les digo de manera muy bonita en el método científico, que el ponerle jugo de limón a mi té verde incrementa la concentración de catequinas y por lo tanto la capacidad antioxidante que mi té puede llegar a tener. Pero les digo, muchas veces eso no pasa y lo que sucede es que nos sentimos así. ¿Dónde anda el ratón? No lo ven, ¿verdad? No se ve. Muchas veces esto pareciera muy sencillo, pero a veces nuestras hipótesis fallan y entonces tenemos que repetir y repetir y repetir. Y les digo, eso es lo que nos pasa mucho en la ciencia. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo cosas que ya todo mundo haya hecho. Eso se llama prácticas de laboratorio. Y lo que ya les decía hace un momento, no hay un método único. Entonces, por lo tanto, tampoco hay una forma o una receta de llegar a las cosas. Imagínense que el área azul es un área de su área de confort. Ustedes ahí los conocen todo, es su tema de dominio y quieren llegar a la manzana. ¿Cuántos caminos hay? ¿Cuántos caminos creen que haya para llegar del centro de esa nebulosa azul a la manzana? El número de caminos va a estar limitado por ustedes, por su imaginación. Generalmente lo que buscamos sí es el camino más corto, sí es el camino más fácil, pero no siempre es el único. ¿Reconocen esa planta? Sí. Y cuando ven la imagen de plantas de marihuana, ¿qué viene a su cabeza? ¿Qué les recuerda? Narcotráfico, drogadicción. Medicina natural, cuestiones ilegales. México y América Latina lo asociamos mucho con estas imágenes. Narcotráfico, violencia, muertes, puros problemas, ¿no? En Canadá es una de las áreas que está teniendo un gran desarrollo. ¿Por qué? Por todos los efectos benéficos a la salud que han determinado que contienen los compuestos presentes en las hojas de marihuana. Entonces, les digo, aquí lo que nos está faltando muchísimo es investigación multidisciplinaria. Si nosotros nos queremos seguir quedando en esta parte, o bueno, los que se dedican a eso, se pueden quedar, pero si nosotros quisiéramos desarrollar medicamentos a base de los metabolitos secundarios que contiene la marihuana, necesitamos un grupo multidisciplinario. Necesitamos químicos, bioquímicos, médicos, químicos teóricos. Necesitamos un grupo de expertos en diferentes áreas para poderle sacar jugo a las cosas. ¿Quién ha escuchado decir que Oaxaca es un estado riquísimo en medicina tradicional? Yo creo que todos lo hemos escuchado decir. ¿Por qué no tiene Oaxaca patentes sobre medicinas, sobre medicamentos naturales?
No tenemos esas investigaciones que respalden verdaderamente el conocimiento ancestral. Y es lo que tenemos que empezar a trabajar o tenemos que darle más énfasis. Para mí a veces llega a ser hasta frustrante porque vamos a las comunidades y nos dicen, nosotros usamos esta planta para disminuir los índices de glucosa o de colesterol en la sangre. Y les funciona. Y cuando uno va a la bibliografía, te encuentras que esa planta la vino a estudiar un alemán, un inglés, un canadiense, y que pareciera que ya lo tienen todo estudiado. ¿Y por qué siempre somos los mexicanos los últimos que llegamos a la escena del crimen? ¿No? Nos hace falta, creo yo, nos hace falta mucho esa motivación y el aprender a trabajar en equipo. Esa es otra de las cosas que creo que les va a hacer falta a todas ustedes. Los trabajos más enriquecedores son los que se hacen en equipo. Siempre se dice, ¿no? 2 cabezas, 3 cabezas, 4 cabezas, piensan más que una. Y sí es cierto, hay detalles que a veces no vemos, que sí los ve otra persona. Incluso para las que escribieron memoria de residencia o escribieron su tesis. Ustedes están bien seguras de que su memoria y su tesis ya están inmejorables. Ya se las revisó su asesor, ya se las revisó su comité, ya quedó perfecta su tesis. Y cuando hacen el experimento de dársela a alguien ajeno, le encuentra errores, detalles, cuestiones que a nuestros ojos ya pasaban por alto. Entonces les digo, por eso es que sí creo que necesitamos aprender a trabajar en equipo y de manera multidisciplinaria. Pero teniendo los pies muy bien plantados en la tierra, no somos todólogos. Entonces tenemos que abordar las cosas desde nuestra área de experiencia. Y bueno, ya casi para terminar, yo pensé de verdad que me habían invitado a dar una plática para que les contara de mis experiencias. Y esta es una de ellas. México tenemos nopal desde el sur hasta el norte. Y aquí en Oaxaca específicamente se produce de manera silvestre la agiotilla y la pitaya. ¿Para qué las usan? Para el consumo, ¿no? Esa rica nieve de tuna, la nieve de leche quemada con tuna o el agua de agiotilla o de tuna. ¿Y qué hacemos con la cáscara? A tirarla. ¿Agrónoma? ¿Sí? ¿Eres del área de agronomía? ¿Me decías? ¿Tú? No, ingeniero forestal. Bueno, pero a lo mejor tienes más noción que nosotros. ¿Qué le pasa al suelo cuando tiras desechos ácidos? O no sé si alguien sepa, ¿qué le pasa al suelo cuando lo empiezan a saturar de desechos ácidos? El suelo ya no tiene la capacidad para que crezca vegetación. Entonces, generalmente la primera alternativa, ¿qué hacemos con los desechos de las cáscaras, de los desechos orgánicos? Los convertimos en composta o simplemente, muchas veces en las comunidades lo que hacen es ir y tirar directamente al suelo la cáscara. Pero esas cáscaras tienen un pH ácido y eventualmente si llegan a saturar, lo que dice la compañera, se va a saturar el suelo, se va a acidificar el pH y no va a tener la capacidad de desarrollar los frutos o las plantas que ahí se cultivaban. Y lo mismo sucede, o algo similar sucede con el nopal. El nopal lo comemos creo que en una amplia diversidad de platillos cuando está tierno, pero ya cuando está un poco envejecido ya no lo utilizamos. Entonces, nosotros por ahí lo que hicimos, junto con otros compañeros en el CIDIR, pues fue recuperar de una persona que se dedicaba a la producción de nieves, las cáscaras, todos sus residuos. Lo que hicimos fue obtener baba de nopal, literalmente, de pencas viejas de nopal. Obtuvimos la baba, que no es más que el mucílago, y después, con el apoyo de la infraestructura de la UTBCO, nos facilitaron un secador por aspersión y pudimos obtener polvos coloridos que después, al redisolverlos, obteníamos coloraciones desde amarillo a rojo intenso. Entonces me imagino que por aquí habrá algunos ingenieros o ingenieras en procesos alimentarios. ¿Qué ventajas le verían a ese colorante? ¿O nos quedamos con el sintético? Podríamos usarlo en alimentos,
en la ingeniería de alimentos, ¿no? De que los alimentos sean aptos para los que lo vayan a consumir y pues siendo un colorante completamente natural, pues va a causar menos daños. Y aparte con el plus de que las betalaínas que se extraen de la cáscara son antioxidantes. Los colorantes en sí son antioxidantes. Entonces, les digo, nosotros nos dimos a la tarea de obtener estos polvos coloridos y vimos también que estos colorantes se podían mantener prácticamente íntegros después de 4, 5 y hasta 6 meses. ¿Y ustedes le ven algo complejo a esa propuesta? Bueno, pero es que no es tu área. Ajá. Yo sí lo veo porque en mi caso estoy estudiando negocios y en mi proyecto cuatrimestral que lo estoy trabajando con mi equipo, igual vimos como que es ese tipo de desechos en la producción de mezcal y queremos trabajar así con el bagazo de maguey y queremos ahora sí que procesarlo y no encontramos la forma para hacerlo, para obtener un líquido o un polvo para formar otro tipo de producto. ¿Cuál es tu formación? Licenciatura en negocios. En negocios. ¿Y tienes en tu equipo alguien del área de procesos? No. Necesitas a alguien del área de procesos. Sí, eso es lo que nos hace falta, un equipo multidisciplinario, porque llevamos 8 meses trabajando con ese proyecto y no obtenemos resultados todavía. Y más con esto de la pandemia, pues no podemos continuar. Yo el año pasado tuve la oportunidad de que me invitaran como jurado híjole, perdón si me equivoco de nombre, fue algo de innovación, una feria que se hizo en la Sierra Sur, pero participaron muchos chicos de la UTBCO con productos innovadores a base de mezcal. Y lo primero que llama muchísimo la atención de esta universidad o de los chicos que participaban de esta universidad es la presentación y el buen manejo, la facilidad de manejo con la que nos hablaban de costos y de cuánto costaría su producto, cuánto cuesta obtenerlo. Pero lo que yo les comentaba a ellos es, les hace falta la parte del desarrollo. Porque, por ejemplo, recuerdo mucho una chica que hablaba del uso de la esencia del agave. No me acuerdo ahorita qué producto hacía. ¿Y cuánto te cuesta? Carísima. ¿Por qué? Porque la compro de un naturista. Pero tú en tu universidad tienes ingenieros, ingenieras en procesos alimentarios que podrían obtener ese extracto y que podrían abaratar los costos. Incluso se les podría enseñar a los productores de agave a obtener esos extractos y evitar terceros que incrementen los costos y además darles un plus a los productores. Entonces, sí, lo que yo les decía el año pasado es, necesitan formar equipos multidisciplinarios. Yo sé que es bien complicado porque me imagino que se los dejan de 4 meses o a veces menos, y el tiempo siempre termina siendo una limitante. Pero les reitero, hay que aprender a trabajar en equipo, aunque a veces eso nos consume mucho tiempo. Entonces vamos a... ¿Todos lo conocen? ¿Agave qué? Agave tobalá, agave potatorum. ¿Para qué lo usan? Fabricación de mezcal. ¿Para qué? Para obtener las fibras del agave. ¿Alguien más? ¿Jarabe? ¿De qué? Ah, para las mieles, ¿como tipo miel? Ajá. ¿Y a alguien se le ha ocurrido hacer algo más? Nosotros en la agricultura lo ocupamos el bagazo que queda del procesamiento, lo ocupamos como sustrato para germinar o para trasplantar. Pero ahí tienen que cuidar otra vez mucho el pH. No tanto, porque como ya viene procesado y todo, lo que no lo ocupamos como materia inerte. Ya una vez que lo secan, que le retiran todo el ácido acético que se forma. Generalmente lo que más se aprovecha es la piña,
y todas las hojas que representan más del 50% se desechan. Cuando tuve la oportunidad de andar por allá por Infiernillo, a mí me sorprendió sus plantíos que tienen hermosos en la sierra, bueno, de manera natural, de hojas, de plantas de Agave potatorum. Y entonces el ingeniero que se dedicaba o que se dedica al cultivo de esta planta nos decía, a veces piensan que uno tiene una varita mágica, y nos preguntaba que qué otra cosa podría hacer con las hojas. Entonces recurrimos otra vez al método científico. Lo primero que tenemos que hacer es investigar qué información hay, qué ha hecho alguien, qué han hecho antes en la planta de estudio o lo que sea que estemos estudiando. Nos dimos a la tarea de hacer una búsqueda. Yo no sé si muchos de estos estudios se quedan en las bitácoras o en las memorias de residencia a las cuales no tenemos acceso, pero no encontramos básicamente nada de información de Agave potatorum. Hay mucho de Agave siciliana, hay mucho de Agave espadín, pero no de Agave potatorum. Entonces, lo primero que necesitamos es hacer esa búsqueda bibliográfica y después definimos nosotras que necesitábamos conocer primero a nuestro objeto de estudio. Nos dimos a la tarea de determinar su composición, cuánto de las hojas son fibras, cuánto es agua, cuánto es azúcares, y hacer una marcha fitoquímica preliminar para tener una idea de cuáles sean los metabolitos. No sé si hayan escuchado por ahí que lo utilizan, que lo asan y que se lo colocan en diferentes partes del cuerpo para disminuir la inflamación. ¿Y cómo podemos llegar de esa planta o del desecho de esa planta a algo que verdaderamente podamos vender a nivel nacional e internacional? Necesitamos conocer. Entonces, de ahí nosotros, la hipótesis, hicimos este estudio, nos llevó aproximadamente 6 meses, la participación de una alumna de servicio social que venía de la FES Cuautitlán, y hicimos lo que está marcado en negritas, empezamos a conocer a nuestra hoja. La hipótesis, porque hay muchos estudios, dijimos, bueno, los compuestos fenólicos y los flavonoides tienen actividad antifúngica. Entonces, para los que se dedican a esa área, estamos trabajando también con un doctor experto en fitopatología y nos dijo, pues miren, tengo aquí esta cepa, Botrytis cinerea, ataca mucho el arándano se está empezando, tiene pocos años que se introdujo en Oaxaca, entonces, pero estamos teniendo este problema y queremos que sea un producto orgánico, entonces no podemos usar pesticidas o plaguicidas o fungicidas sintéticos. Entonces, si es cierto que ese extracto puede llegar a tener actividad antifúngica, pues sería maravilloso, ¿no? Porque es un desecho a partir del cual podemos obtener un material con un valor agregado. Planteamos los experimentos, como en todo método científico, y los llevamos a cabo. Y entonces, nuestro hongo de Botrytis in vitro, el de aquí es el control, al que no le pusimos nada, y para allá van aumentando las concentraciones. ¿Nos funcionó? ¿Alguien que haya hecho cultivo de hongos in vitro? No nos funcionó. Lejos de inhibir el crecimiento, que es lo que nosotros decíamos, con una hipótesis bien sustentada, lo que vimos es que a mayor concentración, mayor crecimiento. Botrytis se sentía feliz de crecer en ese extracto. Aquí se incorporaron 2 chicos del ITBO y uno de ellos, frustradísimo, dijo, es que 5 meses trabajando en esto para que no me saliera. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y entonces qué propones? No, pues lo tiramos a la basura, yo no voy a presentar eso en mi memoria. Sí, tajantemente me lo dijo, ¿no? O sea, eso no lo puedo presentar. Y aquí es donde entra la cuestión de que necesitamos conocimiento. Yo no sé exactamente cómo es que surge, pero yo lo que le dije es, ya vimos que crecen, no nos interesa que crezcan los hongos fitopatógenos porque entonces va a terminar con nuestra producción de arándano. Pero ¿y si lo implementamos en hongos comestibles? Si logramos acelerar el crecimiento de hongos comestibles como shiitake, como pleurotus, que se desarrollan aquí en la Sierra Norte, me parece, o en la Sierra Sur. No recuerdo exactamente dónde. Si logramos disminuir de los 9 meses a 7 meses, eso sí sería muy bueno, ¿no? Y entonces,
Les digo, la conclusión de esa primera ocasión fue que el extracto de hojas de Agave potatorum no inhibe el crecimiento de Botrytis cinerea, al contrario, favorece su crecimiento. Y buscamos el apoyo de un doctor experto en hongos comestibles, en Pleurotus, lo encontramos en el INECOL de Veracruz, y nos dimos a la tarea con otras 2 chicas de la Universidad de la Sierra Sur de llevar a cabo los experimentos en esos hongos. Los resultados in vitro obtenidos, todo un éxito. Se favorece el crecimiento de un 20 a un 50%, se acelera el crecimiento de los micelios de estos hongos. Entonces, vean cómo un resultado completamente negativo que podríamos desechar, lo podemos convertir en una opción positiva dependiendo del enfoque que le demos. Estamos viendo también la posibilidad de vincularnos con algún experto en hongos de importancia agronómica, porque sabemos que los hongos en cuestiones agronómicas hemos leído que favorecen la absorción de ciertos nutrientes, y entonces si este extracto puede favorecer el crecimiento de esos hongos, se podría favorecer el crecimiento de esas plantas o la absorción de ciertos nutrientes. Entonces por ahí estamos todavía en búsqueda de alguien experto en ese tema, y mientras eso sucede, lo que necesitamos saber es de qué está constituido ese extracto, o es al menos lo que a mí más me interesa, porque con base en la estructura podemos derivatizar hacia antiinflamatorios, hacia antidiabéticos, anticancerígenos o como metabolitos aceleradores del crecimiento de hongos. Y pues bueno, nada más a manera de reflexión final, desde mi punto de vista no existen recetas definitivamente para desarrollar el pensamiento creativo. Existen cualidades que sí necesitamos hacernos de esas cualidades nosotros en nuestra vida diaria. Ser muy observadoras, ser muy autocríticas, cuestionarse todo, desconfiar hasta de sus propios resultados, repetirlos 1, 2 y 3 veces para que tengan repetitividad, para que sean reproducibles. Recuerden que como científicas van a tener que evidenciar todo lo que dicen. Entonces, siempre van a necesitar las pruebas de eso que ustedes están queriendo dar a conocer. Y les reitero, necesitamos tener pasión, entrega, gusto por lo que estamos haciendo y ser muy, muy perseverantes y aprender a trabajar en equipo. Hasta aquí lo dejo. Les agradezco mucho a toda su atención. Y pues bueno, si alguien en algún momento quiere contactarme, como les decía al inicio de esta charla, mi presentador, yo estoy actualmente en el CIDIR Oaxaca, esos son mis datos, y con muchísimo gusto, siempre las puertas ahí estarán abiertas. Entonces, de mi parte. Gracias. Están abiertas porque, bueno, al menos no sabemos nosotras que vamos a hacer estadías el cuatrimestre que viene, no sabemos si... No, ahorita la indicación por la pandemia del Instituto Politécnico Nacional es no se admiten alumnos externos, únicamente están entrando alumnos de posgrado, maestría y doctorado. No pudimos recibir este semestre alumnos de residencia o de tesis, de servicio social tampoco. Entonces esperamos que esto, ya anunciaron en el Politécnico que posiblemente a partir de enero se empiece en una modalidad mixta, entonces esperamos que pues ya puedan volver a ingresar. Sí, por lo pronto está cerrado para alumnos de licenciatura. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna crítica. Les digo, para mí siempre son bienvenidas. ¿Alguien? ¿Alzó la mano? Sí, por ahí atrás. Perdón. No te alcanzo a escuchar. Bueno, a mí me gustaría saber si tiene como la información disponible de lo que acaba de comentar sobre el agave y los estudios que se hicieron, los resultados que arrojó, como decía, que no dieron los resultados que querían, pero pues dieron otros y tomaron otra alternativa y entonces comenzaron a buscar. Entonces me gustaría saber si existe esa información disponible. Nos falta un pequeño paso. Teníamos 2 artículos enviados, uno sigue en revisión, que es donde plasmamos toda la información del análisis
de la composición de las hojas de agave, y otro que recién nos aceptaron, pero tenemos que adecuarlo a la revista. Entonces ahorita estamos en la fase de correcciones. Ese ya está aceptado, pero más o menos los tiempos de la revista se tardará otros 3 meses en que se publique. Pero sí esperamos que pronto esté la información disponible. Bueno, a mí me pareció muy interesante su información, sobre todo como que, bueno, yo tenía planeado trabajar como mi tema de residencia, la de la elaboración de un extracto de un insecticida a partir del extracto de la manita muscaria para el control de mosquita blanca, pero como que se me hizo un poco difícil. Pero pues ya con la información que usted está brindando, como que no sé si tal vez lo pienso retomar, pero ya después trabajar ese tema. Y muchas gracias. Al contrario, gracias por su atención. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ya pueden despertar. Creo que ya no, ¿verdad? Bueno, pues un fuerte aplauso nuevamente para la doctora Delia Soto. Y doctora, pues le hacemos entrega de un reconocimiento por parte de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca y a través del Centro Universitario para el Liderazgo de la Mujer. Y también por el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues le otorgamos este reconocimiento por haber participado como ponente en el Seminario Nacional de Mujeres Indígenas Universitarias en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible, realizado del 27 al 30 de octubre, y firma nuestra rectora, la maestra Nidia Deli Mata Sánchez, quien le agradece mucho su participación. Por aquí una bolsita por parte del evento. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, y creo que es muy importante, sobre todo el tema de investigación, de generar un pensamiento crítico en cada una de nuestras participantes, porque es parte de lo que requiere pues una carrera de ciencia y tecnología. Entonces, nuevamente un fuerte aplauso para generar aquí ánimo, porque yo las siento apagadas, porque no les vemos la sonrisa. Sale, vale. Sí, es cierto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y mucha suerte, mucho éxito a todas. Recuerden que en el camino siempre nos vamos a encontrar con tropiezos, pero depende de nosotras el que nos sepamos levantar. Ánimo y suerte a todas.